¿Tienes sed? Prueba nuestra agua reutilizada Redivivus. En su innovador envase reutilizable, reciclable, compostable, valorizable y hasta comestible. Agua reutilizada Redivivus, el agua del futuro y de hoy. El anunciante recuerda que no es responsable de la escasez de agua planetaria. Nuestros estudios demuestran que los culpables fueron los habitantes de la Tierra de la década de 2020 a 2030. Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Muy buenas, Paula, ¿qué tal? Bien, muy contenta. Además, hoy me has dado tiempo a echarme una siesta y todo antes de empezar a grabar, así que a tope. Entre la siesta y la bebida que me acabo de tomar con bien de cafeína, voy como un cohete. Así que puedo quedar a comer con Inma siempre que grabemos porque te viene muy bien, ¿no? Sí, puedes quedar a comer con quien quieras. Muy bien, me alegro. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Pues hoy vamos a hablar de una de las cosas que comentamos el otro día, Muy que bien. teníamos este 2025, que es el reglamento de envases y residuos de envases que nos ha sacado la Unión Europea a finales de año 2024, porque les encanta hacer normativa el último día. Es verdad que la fecha es del 19 de diciembre, aunque no se publicó oficialmente hasta el 22 de enero. Entonces, bueno, Ahí está. ahí está. Pero bueno, lo firmaron y lo aceptaron ese día. Muy bien, muy bien. Reglamento 40, como has Sí, que he dicho yo, notado madre mía. tú hoy. El 40, el 22 de enero, madre mía. Sí, la máquina legislativa de la Unión Europea no para. Está a tope. Bueno, ¿y a qué afecta este reglamento? Que es muy interesante. Pues, ¿ves ese título de envases y residuos de envases? Pues todo lo que se te ocurra que pueda encajar. A mí me ha encantado. Absolutamente a todo. Efectivamente, me ha encantado que dice la totalidad del ciclo de vida de los envases en lo tocante a la sostenibilidad y al etiquetado medioambientales. Ahí está, ahí en nada. Sí, y es que además luego matiza que es para todos los envases. Da igual el material que tengan, todos los residuos de envases. Da igual para qué se usen, qué sector los utilice, Sí. qué los venda, dónde acaben. O sea, todo, absolutamente Efectivamente. todo. Me encanta. Y bueno, la definición de envase ya es genial, porque dice un artículo, independientemente de los materiales de que esté hecho, que esté destinado a ser utilizado por un operador económico para que contenga o proteja productos, para manipular productos, o presentar productos, o sea, todo. Todo, Es decir, todo. ejemplos. Ejemplos chachis que hemos ahí elucubrado mientras preparábamos esto. Perchas, Por ejemplo, perchas. las perchitas esas chiquititas que le ponen a los calcetines, también. También esa perchita que te llevas de la tienda porque viene incorporada con el producto. También. Porque muchas, también. Los plastiquitos Algo estos que- que le ponen a las camisas, que le meten 200.000, que son como, no sé, como ahí. Pequeñitos y los de las etiquetas, ¿no? Los que cuelgan que cuelgan las etiquetas también. Unos que yo odio a muerte porque además es que se me pegan en las manos, no las soporto, que son esas pegatinas enormes que ponen alrededor, pues en mi casa cuando los compro alrededor de los puerros, que me pone así una pegatina que además es con la bandera de España en plan de producto hecho en España o producto nacional o no sé Sí. cómo lo pone, y ahí enrollando y pegándose en todo, que es un horror, pues eso también. Los espárragos, el que le dan ahí la vueltecilla. Ese de la parte de abajo. O las macetas. Pero no todas las macetas. Efectivamente, solo las de Solo usuario si final. son las de usuario final. La misma maceta que te venden en la jardinería, si es por intercambio de, por ejemplo, de un proveedor A otro yo qué sé, proveedor, sí. a otro proveedor o de un vivero a otro vivero, por Esas no, ejemplo, esas y no. no va a usuario, esas no cuentan. Pero si ese vivero te la vende a ti, Es así. esa maceta ya pasa a ser envase. Bolsas Entonces, de bueno, té.
o de bolsas café. de té, esas tengo muchas ganas de que las bolsas de té cambien el sistema. Porque Sí. yo soy gran consumidora de té, aunque casi siempre lo compro a granel. Hay algunos que compro envasado. Y madre mía, la cantidad de... Bueno, de todo lo que hay en las bolsas de té. Sobre todo esas piramidales, que son Sí. muy molonas, Sí. pero es un plástico, básicamente. Más cosas. El cepillo del rímel. Esto me ha encantado. O sea, si el cepillo del rímel está o sea, que es como lo diseñan. O sea, tú no sé si utilizas rímel de pestañas. No, la verdad que no. Vale, pero un bote de rímel de pestañas, según sacas el tapón, en el propio tapón está Sí, lo he visto. incluido el cepillo. Sí. Pues no solo el botecito, sino también el propio cepillo. Y las grapas. Esto me parece épico, lo de las grapas. Voy a comprarme un cacharrito de esos, no sé si lo has visto alguna vez, lo que llaman la grapadora japonesa. No sé cuál es. En Japón, en vez de utilizar grapa metálica como utilizamos aquí, tienen un sistema que es una cosita que hace como una especie de agujerín en una esquina. Que dobla el papel, sí. Y entonces dobla el papel de una manera que queda enganchado, claro, vale para cantidades Muy pequeñas, sí. muy pequeñas, pero yo nunca suelo grapar grandes cantidades de documentación. Así que para eso me voy a comprar una grapadora japonesa y se acabó el problema. Y luego está Pero muy grapas. interesante, por ejemplo, bueno, luego vamos a hablar, pero dice una definición... no, sí, la has puesto tú, claro, la definición del artículo 11, los envases reutilizables. Los reutilizables. Sí, porque a ver, antes de que la diga la definición, que sepamos un poco, aquí nos van a describir qué son los envases, qué características de sostenibilidad van a tener, qué porcentajes de plástico y de otros componentes tienen que tener y con sus fechas y algunas prohibiciones de uso de algunas cosas, entre muchas otras. Es reducción. Y hay un artículo específico, único, aparte de las definiciones, pero hay un artículo que es el de envases reutilizables, que a mí me gusta porque matiza muchísimo, porque habla de, tienen que estar diseñados, puestos en el mercado y demás, enfocados evidentemente para que sean reutilizados, o sea, eso es de cajón, pero también tiene que tener en cuenta que tienen que estar diseñados para hacer tantas rotaciones como sea posible. Que era lo que te comentaba antes, que si una marca decide, pues mira, se puede reutilizar solo 2 veces, pero potencialmente ese envase se pudiese dar el giro 5, 6, 10, 15 veces, por el reglamento obligatoriamente tendría que hacerlo para que haga 10, 15 rotaciones. No puede decir, venga, pues lo retiramos a la tercera o a la segunda. Entonces eso es también muy interesante. Y luego pues también matiza pues que se puedan vaciar, descargar y volver a rellenar por un lado sin sufrir daños y por otro lado la parte de rellenar que no incumpla o ponga en problemas riesgos de la seguridad, la salud y la higiene y esas cosas, ¿no? Si rellenas. Está muy bien. Fíjate si el tema de las definiciones es interesante, que te pone hasta las diferentes tipos de bolsas según lo gruesas en micras. Que son... Lo gruesas. Claro, porque es que además las prohibiciones y la inclusión de unos materiales u otros también, en el caso en concreto de las bolsas, pues va a depender del grosor. Entonces, pues también nos matizan. Si tenemos bolsas, como era, muy ligeras. No lo sé, había como 4 o 5 categorías. 4 o 5 tipos. Para que nos hagamos una idea, van entre las 15 y las 99 micras, y entonces hay como intervalos. Y según qué punto, pues será ligera, muy ligera, gruesa, muy gruesa, o algo así eran. Entonces, bueno, hay un montón de... La verdad que es un reglamento, como nos gusta la Unión Europea, gigantesco en la exposición de motivos y luego bastante largo en general en su articulado, porque habla de muchísimas cosas y muchísimos matices. Y es tan sumamente complicado que es leer un párrafo y el párrafo siguiente habrá un artículo, habrá ¿cómo es esto? Delegado. Un reglamento. Reglamento delegado, no me salía la palabra. Habrá un reglamento delegado que desarrolle esto, o sea, prácticamente para todo. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer un poco la idea principal y un poco la básica, que es que básicamente o cumples el reglamento o no puedes entrar en el mercado. Es como empieza. Sí. Es como empieza. Y, por supuesto, se podrá ser más exigente a nivel nacional, como cualquier normativa. Como cualquier normativa. Sí que es verdad que hay un matiz en esta, que es que pone que un país, aunque sea más exigente él en sí mismo con los envases de su país, no puede prohibir la entrada en el propio territorio de envases de otro país solo porque no cumplan lo que pongan, por ejemplo, en España. No podríamos prohibir un envase francés
Si el envase francés cumple todo el reglamento europeo, España no puede prohibir su entrada solo porque el hecho de que España haya decidido que sus envases además tengan que cumplir determinadas cosas. Supongo que también es un poco para evitar Temas de competencia y un claro, poco competencia desleal, imagino. competencia desleal en este tipo de cosas. Y luego, lo siguiente que da es habla capítulo 2, requisitos de sostenibilidad. Es Maravilloso. es maravilloso, pero es muy complejo porque hay infinitos matices, un lío y un sarao de fechas de aplicación. Lo de las fechas es una cosa, ¿eh? Sí, de hecho, voto por señores de la Unión Europea. Si alguno nos escucha, por Que haga favor, un calendario. haced un calendario. Un calendario, igual que hacen los anexos, que ponen un Claro. anexo con, pues yo qué sé. Hay un momento que luego lo comentaré sobre, por ejemplo, las categorías de la escala de reciclabilidad, explicándolas, pues que hagan un esquemita con un calendario. Así Sí. fácil. Con cada una de las obligaciones, calendario. Las personas normales lo agradeceríamos mucho que hicieran esto. Pero bueno, sin meternos en fechas, cosas interesantes que tienen sobre requisitos de sostenibilidad. Por un lado, lo primero que menciona es que va a haber que tener mucho cuidado en que haya una mínima presencia y concentración de lo que llaman sustancias preocupantes. Eso es. Eso es un reglamento y reglamentos varios aparte, ¿vale? Hay normativa específica de sustancias preocupantes en la Unión Europea. Entonces, tiene que haber lo mínimo posible, pero no solo en el envase, sino que además tienes que considerar, como tú bien dijiste al principio, Enoch, lo de todo el ciclo de vida de los envases. Entonces, las sustancias que salgan, pues de emisiones, en distintas fases de la gestión de residuos, por ejemplo, si acaban incinerados, pues las cenizas de esos residuos también tienen que tener en cuenta esa mínima concentración de sustancias preocupantes, no quedarse solo en el envase, sino que tienen que tener todo ese enfoque de ciclo de vida. También insiste mucho en algo que evidentemente es el gran problema del siglo, sin contar el cambio climático, que es el impacto de microplásticos. O sea, tenemos cambio climático y microplásticos, o sea, es como los dos gordos. Pues también que se tiene que tener en cuenta en el diseño, fabricación y demás, que haya un mínimo impacto ambiental por microplásticos. Todo ello desarrollado en sus futuros reglamentos delegados de cómo vamos a valorar todo esto. ¿Vale? Pero bueno. También habla mucho de los PFAs. Iba a ponerme el nombre y se me ha olvidado en las notas del programa lo que significaban las siglas PFAs. Ahora lo busco, pero no te preocupes. son sustancias o sea, algo así. A partir del día antes de mi cumpleaños de 2026, o sea, el día antes a que cumpla yo mis magníficos 45 años, estará prohibido que los envases en contacto con alimentos tengan determinadas concentraciones de PFAs. Va bastante al mínimo. Sí, a ver, va a haber concentración, pero es ridícula. Sustancias perfluoroalquiladas. Pues eso, eso, Eso. perfecto. Eso. Pues eso, el día antes de que yo cumpla mis preciosos 45 años, reducimos al máximo esas sustancias en los envases en relación con el contacto con la alimentación. Creo que es la única medida que es pronto. No sé si hay alguna más ahora mismo que sea ya. El resto vamos a tener que ir esperando hasta 2030 prácticamente 2028 para todo. algunas, sí. Algunas 2028, pero lo importante va a estar para más adelante, para 2030. Por ejemplo, me encanta, en enero de 2030 todos los envases serán reciclables. Ujú. Y tú miras, Paula, pero si todos son reciclables y hasta muchos lo ponen en el envase. Y yo, sí. Sí, dice que son reciclables. Dice que son reciclables. ¿Qué quiere decir que sean reciclables? Pues por un lado, que tienen que estar diseñadas para su reciclado. ¿Cómo traducimos esto? Que toda aquella materia prima que salga de su reciclado, lo que serían materias primas secundarias, tienen que tener calidad suficiente para poderse usar en sustitución de materias primas originales. O sea, tienen que tener la misma calidad el material que se obtiene del reciclaje que el material original. Que eso no pasa con... No es fácil. No es fácil. Otro tema, que se tienen que poder reciclar a gran escala. Ahora mismo en España el sistema, por ejemplo, está diseñado para que muchos productos que se consideran ya envases por la ley de residuos y todos los reglamentos asociados y reales decretos no se reciclan en realidad en España. Potencialmente son materiales que sí que podrían reciclarse,
pero no se reciclan porque el sistema no está preparado para eso. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, los Tetra Briks no se reciclan en su totalidad. No. Porque el cartón, si lo separan, se puede reciclar, pero las capas de plástico aluminio internas, nadie las recoge ya. Hace años en España había una empresa, creo que era en Cataluña, si no me equivoco. No sé si era en Cataluña o en Euskadi, es que ahora tengo ahí la duda. Sí, yo también le perdí la pista ya. Cómo estaba Que este tema. era la única en España que era capaz de gestionar este tipo de materiales, pero quebró. Ya está, quebró y desapareció. Entonces, tiene que ser reciclable a gran escala. Claro, a gran escala se valora en 2035, o sea, todavía nos vamos más lejos. Y de hecho lo que se va a hacer es clasificar, a partir de 2030 va a haber una escala A, B o C de reciclabilidad que tiene unos números chulísimos porque todo aquello que va entre más del 95% o hasta como muy poco el 70%. Algo reciclable C es máximo, o sea, se recicla el 70%. Si no llegamos al 70% se considera que no es reciclable. Y por lo tanto, Y por lo tanto no vale, no puede entrar en el mercado. muy bien. Los de A son más del 95, que serían ya cosas preciosas, magníficas y bien hechas y diseñadas. Pero ahora mismo, probablemente la mayoría de los envases que hayan en España, no sé si llegan al 70%. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que consideran que es envase. Bien. Por ejemplo, ahora mismo las perchas, por el ejemplo que hemos puesto antes, las perchas no se reciclan. Que yo sepa, no, van a vertedero, aunque sean de un material reciclable. También, interesante, se va a establecer un mecanismo de custodia para ese control de lo que es el reciclaje a gran escala. O sea, tiene que haber un sistema que calcule y que vea de verdad si se están reciclando las cosas, en qué proporción. También habrá reglamento delegado que desarrolle si se va a hacer pues con un ratio de puestos en el mercado respecto a reciclados o va a haber otra forma de medir o cómo. Pero va a haber un mecanismo de custodia específico. Y abre el reglamento la opción de que en 2035 se revisen los umbrales para poder ser más exigentes. Si ven que los avances de la técnica tecnológicos son suficientes, se prevé que que ese C del 70% a lo mejor suba y no sea un 70%, sino un 75%, por ejemplo. Muy bien. Entonces está muy bien. Y luego otra cosa muy interesante es que, y esto es lo que a mí me gusta mucho, en concreto con el tema de reciclaje, es que estos análisis del nivel de reciclabilidad se hace para cada componente del envase por separado. O sea, no es el envase total. No me vale que me pongas en un envase una piecita que no se puede... Que no se puede reciclar, exacto. Esto va a ser, por fin, la obligación y la reaparición de los envases monomateriales. Ah, o sea que ya no va a haber bolsas de pan que tienen una mitad plástico, mitad papel. Pues ojalá. ¿Tienes ganas de que desaparezca? Tremendas, porque además es que el plástico humedece el papel, o sea, el pan. Si te compras una hogaza de pan y está calentita, el fin de plástico estropea ese pan recientito, calentito, porque lo humedece. Por lo menos en Asturias, que tenemos un 80% de humedad en medio todos los días. Y entonces, no, es un horror. Esas bolsitas de plástico y papel me ponen malísima. Bueno, el caso es que esto va a forzar, sin duda, el hecho de que como tienes que hacer, va a forzar el monomaterial, porque es que a una empresa no le sale a cuenta tener que pagar todos los análisis. ¿Y por qué digo pagar? Porque es que además obligan en todos los requisitos, me da igual, de reciclabilidad, de porcentajes de plástico valorizado, etcétera, que todo envase vaya con su documentación técnica que justifique que cumple. Por tanto, no vale la empresa diciendo, sí, mi envase. No, tienes que tener la documentación que lo demuestre. Lo cual implica pagar a empresas, instituciones, universidades para que te hagan los estudios correspondientes. Muy bien. Entonces, viva el monomaterial. Por favor, volvamos al monomaterial, que esto es muy interesante. Sí que hay una excepción, como en todas, bueno, hay 1000 excepciones, pero en este caso han abierto una excepción que me ha gustado, que es el de envases innovadores. A ver, ¿cómo que no? No sé qué quiere decir envase innovador, solo sé que si sale un envase innovador que no cumple estos requisitos de reciclabilidad, desde que sale al mercado van a tener 5 años para que se adapten. Uh-huh. O sea, les van a dar como un margen de tiempo. Pero antes de que salga al mercado,
ese envase innovador, van a tener que notificar a las autoridades competentes antes de entrar al mercado, insisto, la existencia de ese envase con todos los detalles técnicos que justifican por qué es innovador Vale, y por vale. qué no tienen que cumplir. Entonces, yo no sé cuáles van a ser esos requisitos para ser innovador. Hombre, para eso son innovadores, no lo sabemos ahora. No lo sabemos, pero lo van a tener que justificar. No vale decir, mira, este envase no consigo que cumpla, lo voy a colar como innovador y luego ya tengo 5 años de margen. Imagino que No. será para no cortar las alas de nuevos desarrollos y este tipo Nuevos de cosas. desarrollos y diseños. Sí. ¿Más cosas de sostenibilidad que tienen? Pues sin meternos en muchísimo detalle, porque si no nos va a quedar un episodio Larguísimo. de hora y media, va a haber unas cantidades mínimas de plástico proveniente de reciclaje en los envases, con 2 márgenes de plazo, una en 2030 y otra en 2040. El salto, aunque sean en 10 años, el salto es bastante grande. Porque, por ejemplo, por no decir todos los detalles, las botellas de bebidas tienen que tener un 30% ya de plástico en 2030, de plástico reciclado. Ujú. En 2040, un 65%. Entonces es un salto potente. Que son 10 años, que son mucho tiempo. Bien. Estamos a punto de llegar al final de lo de la Agenda 2030 y también decían que eran muchísimos años para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Y también cuando se avisó que se iban a quitar las bolsas de plástico en los supermercados y demás, y que se iban a tal, también avisaron con 7 años, me parece que era de margen. Yo lo dejo así caer, ¿vale? Para que digan, ¡buf! 2030, qué lejos queda. Sí, sí. 2040 aún más lejos, ¿no? Pues ahí. Y luego también se contempla el uso de materias primas de origen biológico en los productos a partir del 2028. Pero ahí en 2028 lo que van a hacer es ver cómo está la cosa, si se pueden usar o no, y si va a haber reglamentación específica para obligar a contener también un porcentaje de materias primas de origen biológico en los envases. Ujú. Pero no sabemos más datos. Y no sé si comentar más cosas o nos van a odiar ya. Sigue. Venga, que luego Sigo, quiero contar sigo. una cosa, sí. Vale, y luego, tema de envases compostables, ¿vale? Porque esto era, en general, criterios de reciclabilidad y de contenidos mínimos. Luego está el tema de envases compostables. Ahora mismo hay muchísimos envases en el mercado que te pone compostable. Compostable, te viene la ley, ¿vale? Explicadico cuáles son las condiciones de lo que quiere decir compostable. Entonces, primero hay que cumplir esos requisitos. Pero además de eso, es que por fin determinados productos en el 2028, que es una de las cosas que nos queda más cerca, les va a tocar, como por ejemplo las etiquetas de las frutas y verduras. Esa pegatina que decía yo antes de los puerros, por fin va a ser compostable. Las bolsas de plástico, las más finitas, las ligeras y las muy ligeras. Varios materiales van a ser, hay una lista más grande, pero bueno, era por poner ejemplos como cercanos de lo que es el día a día. Eso sí, nos tocan compostables, nada. 3 añicos. Muy bien. Pasa Valentín de 2028. Para que nos hagamos una idea. Y luego tenemos algunas otras, fíjate, llega al punto que tienen zonas, hablando de etiquetas, que tienen que ser armonizadas, tienen que tener información sobre la composición de materiales, se mete, esto ya es para 2028, se mete también en el tema del espacio vacío, cuando transportas colectivos o este tipo de cosas entre proveedores, también. Muy interesante, esto es para el 30. También envases de transporte, o sea, tipo palés y este tipo de cosas también se entra a definirlo. El fin que rodea. Efectivamente. También el tema de bolsas de plástico per cápita también se define cuántas tienen que ser y el porcentaje de reducción. ¿Cuántas más o menos nos salía? ¿Cuántas pues bolsas mira, al dice, año? se considera que se han logrado una reducción sostenida si el consumo anual no supera las 40 bolsas de plástico ligeras per cápita. A más tardar el 31 de diciembre de 2025. O sea, este año tengo que usar... a finales de este año... Voy a contabilizar, mira, voy a probar. Me parece un experimento muy interesante, porque... No creo que llegue a 40 bolsas. Es menos de una a la semana. Tendría que ver, pero... ¿Tenemos 52 semanas? Voy a probar.
Vale. Voy a probar. ¿Esto sabes dónde veo yo la dificultad? No en la persona que va a hacer la compra, por ejemplo, sino en la persona que hace compra online y se la traen del supermercado a casa, porque normalmente Todas van embolsadas. van todo embolsado y además embolsado en 80 millones de bolsas, porque yo hay compras que yo a lo mejor necesito 2 bolsas o 3 y ya lleno todo y de repente si compro eso mismo y me lo traen a casa, me lo traen en casi que un producto por bolsa, o sea, una cosa Exagerada, loquísima. sí. Y luego también entra muy interesante el tema de contratos públicos, porque esto también es un temita... Eso es tu parte, la parte Y esto pública es un es lo tuyo. temita, está ahí... Y obviamente se posponen y se ponen para actos delegados y eso, pero ya establece que cuando, por ejemplo, cuando los productos envasados o envases sean más del 30% del valor estimado del contrato. O sea que es que hay... Te quiero decir, este reglamento tiene tela. Muy interesante. Tiene tela y estaba mirando los 124 páginas, el Sí. PDF. Y muchos en el anexo. Hay un anexo que es muy grande y muy feo, que es el anexo 13, que ha vuelto un montón. Pero en general tiene chicha por todas partes, porque Sí. además es que podría, en vez de tener 124 páginas, podría tener 500 si no hiciesen referencia A tanta otros, referencia sí. interna y la explicasen dentro. O sea, hay muchísimos cruces de información, muchísimos. Es de los Sí. reglamentos, creo que yo he visto que tiene más referencias de otros se reglamentos. aplica todo excepto a nota del pie 35, 36, 37, 38, 39, 40 y cada uno de esos es un reglamento diferente o una norma diferente de la Unión Europea. Sí. Y hacen muchos cruces de esos. Entonces es para estudiar con calma. Las empresas que estéis escuchando que os dediquéis ya no os digo al sector del envase, sino que transportéis o compréis temas relacionados con envases, sentaros a estudiar esto. Es que no se me ocurre ningún sector que vendas algo físico y no te aplique. No se me ocurre nada, ¿no? No. O sea que hay que sentarse y mirarlo, sí. Sí, de hecho estoy viendo que a mí me va a tocar con un proyecto que tengo ahora adelante, que me lo voy a tener que leer con mucha calma y hacer todas las conexiones de eso, y ver reglamento tal, ver reglamento cual. Y luego Porque me va a también, si eres usuario, obviamente, estás escuchándonos, échate un vistazo al artículo que han publicado en Vivir sin Plástico, que te dejamos Sí. el enlace porque hay cosas que son más de consumidor que también son interesantes. Sí, más pensado en personas consumidoras, Eso muy es. chulas, muy chulas. La verdad que han hecho un análisis muy agradable de leer. Yo Sí. lo digo con toda la sinceridad del mundo, es muy agradable de leer, porque en 2 Y minutitos te y va enteras. a los puntos clave, sí. Muy bien, lo dejamos por hoy, que llevamos 20 y pico minutos, casi 30. ¡Guau! Pobre gente, nos echaban de menos y ahora van a odiarnos. Bueno, venga, nos vamos. Venga, sí, nos vamos. Muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidad.com o en tu reproductor preferido. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos. $27.58, 59.